Buenos días, miembros del Tribunal Constitucional, magistrados. Mi nombre es Josep Álvarez y vengo a dar el argumento oral pertinente a la apelación interpuesta contra el fallo 139 del 2013, donde por agravio constitucional la persona Rafael Inga, en representación de la persona con siglas PEMM, propusieron su petitorio donde se tendría que cambiar el sexo dentro del documento de identidad de la última persona, de la representada, debido a que se sentía aludida y sentía que no era propio de su identidad. Ahora bien, el argumento principal que tengo contra este fallo es el choque entre dos derechos, uno individual y uno colectivo. Tanto el individual como es el de la identidad y el colectivo como es el de libre pensamiento. Sin embargo, esta interpretación sobre el artículo voy a hacerla un poco más adelante. Primero, es pertinente y adecuado resolver conceptos relacionados a la identidad. Primero que nada, tenemos que entender una identidad personal y una identidad legal. La identidad personal es cómo nos sentimos nosotros mismos en referentes características que consideramos que tenemos o no tenemos con la sociedad impuesta justo en ello y con nuestro propio pensamiento. La identidad legal, en otro sentido, nos ayuda para formar contratos, matrimonios y otro tipo de situaciones que nos ayudan a desenvolvernos y tener nuestro libre desarrollo en base a nuestros beneficios o creencias que nos van a ayudar. En este aspecto nace el Documento Nacional de Identidad y el acta de nacimiento, obviamente, el acta de nacimiento que establece si eres hombre o mujer, bueno, el sexo, masculino o femenino, y el Documento Nacional de Identidad, que también lo establece en base al acta de nacimiento. Esa persona interpuso su argumento aludiendo que también debió hacerse el cambio en el acta de nacimiento, pero tenemos que analizar dos conceptos primero. En el DNI figura el nombre, situación que te identifica claramente. Si no te sientes identificado con tu nombre, actualmente en el Código Civil existen algunas disposiciones con las que lo puedes cambiar, siempre y cuando el juez entienda cuáles son ellas y tome estas consideraciones. En el caso del sexo y el género es un poco más complicado. Existen diferentes nociones sobre el sexo cromosómico, el sexo anatómico, el sexo psíquico y el género sobre los roles asignados dentro de una sociedad, de cualquiera sea, sobre el hombre y la mujer, ¿no? Cómo se tiene el trato. Es algo que no podemos cambiar a pesar de que estas dos personas tengan las mismas oportunidades, o tal vez no dentro de una sociedad, pero el trato y cómo se desenvuelve la misma persona son cosas pertinentes al trato social. Entonces, para tomar en cuenta, el sexo anatómico se basa en el sexo genital y el sexo cromosómico, que es algo que te define como persona. Tanto si tienes XX o XY, pues tus características físicas se van a desarrollar en cuanto a ello. En cuanto al sexo psíquico, es algo como tú te identificas, como un hombre o como una mujer, cómo te sientes, en base a cuál crees que puedes encajar. Y esto relacionado al género. Entonces esto sigue siendo algo subjetivo, el sexo psíquico. El sexo psíquico es cambiable, es propio del cambio. ¿Por qué? Porque los sentimientos de una persona y sus pensamientos varían. Sin embargo, el sexo anatómico y cromosómico tiene bases rígidas y sólidas conforme a la ciencia. Esto genera un problema debido a que aún no tenemos la certeza sobre el género y el sexo. Son condiciones muy sueltas al aire. Nos corresponde a nosotros tomar la decisión legal en base a ello. Yo creo que todavía no. Al menos en base a los avances que hemos tenido, tanto sociales y científicos, aún no. Pero darle este cambio de sexo dentro del DNI a esta persona no la vuelve hombre o mujer. Sigue teniendo bases sólidas, anatómicas y científicas. Y que esto genera una obligación en las demás personas a tener un trato hacia esta persona, si es hombre o mujer, va en contra de la libertad de pensamiento, puesto que aún no hay una verdad exacta sobre ello. Y esto en los hospitales, si esta persona acude a uno de ellos, ¿cómo se le debería tratar? Las enfermedades que son propias del hombre, son propias de la mujer, ¿cómo se le debería tratar?
El momento de un matrimonio, asumiendo que existe una buena fe por parte del hombre o la mujer al contraer casamiento con esta persona, pensando que puede tener hijos, ¿qué problema podría generar si esta persona le oculta la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Que anatómicamente es hombre o mujer. Yo no voy en contra de si existe un derecho o aludir a este derecho, ir en contra de este derecho de que se sientan como ellos deseen. La verdad es que estoy de acuerdo con que estas personas se sientan libres de poder elegir cómo se sienten. Es algo subjetivo, personal, estoy totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, no creo que debería existir una obligación hacia las demás personas. Influye entonces un choque entre, como dije en un principio, un derecho individual y un derecho colectivo. Esta persona está libre y puede decidir, porque la libertad y la dignidad son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y la identidad también. Pero no puede ir en contra de lo que nosotros podamos pensar o querer. Claro que hay personas que pueden tratarlo de una forma u otra, pero eso es elección. Y la elección es algo que debamos tener. Es algo que debe ser propio de nosotros. Y no el sistema legal que aún todavía no se define ni científicamente cuál es el verdadero trato, cuál es la verdadera ciencia, qué es lo que sucede realmente. Ya han habido casos que si se toma isóxido psíquico en otros países, esta persona cambia según le favorezca o según su pensamiento y situación. Y entonces esto generaría mucho trabajo para el Estado si es que atendemos cuestiones personales, porque entonces habrían choques y sería un trabajo continuo, constante. Incluso para ciertos derechos que son para hombres o para mujeres, como podría ser jubilarse 5 años antes. Estas personas también lo tendrían, no lo tendrían, le favorece, cárcel de hombres, cárcel de mujeres, ¿cuál les favorece? No deberíamos atentar contra esta libertad. Ellos pueden decidir cómo se sienten, nosotros podemos decidir cómo sentirnos, eso es algo subjetivo, pero la objetividad es que todos debemos tener un derecho hacia la libertad.